Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Eduardo Padilla Corredor, estudiante de la licenciatura en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, y hoy nos sumergiremos en un análisis exhaustivo de uno de los estudios más influyentes en el campo de la electrofisiología cognitiva, el trabajo del Dr. Martin Hale sobre la significación funcional de los efectos ERP durante la rotación mental. Antes de entrar en los detalles técnicos que este en su artículo nos plantea, es fundamental establecer la dirección que tomará esta exposición. No nos limitaremos a mencionar resultados aislados. Lo que haremos a lo largo de este video será un recorrido por la maquinaria del cerebro humano cuando se enfrenta a desafíos espaciales. La estructura de este video está diseñada para que comprendamos tres dimensiones del estudio. Primero, la naturaleza de la rotación mental. Segundo, el rigor metodológico para medirla. Y tercero, las implicaciones en situaciones multitarea. Sin embargo, para entender la relevancia de este artículo es necesario conocer quién está detrás de él. El Dr. Martin Hale es una figura clave en la psicología experimental y la neurociencia cognitiva. En el momento de esta investigación, Hale se desempeñaba en el Departamento de Psicología de la Universidad de Hull en el Reino Unido. Hale no solo es un psicólogo, es un fisiológico. Eso significa que su trabajo une la conducta humana con las señales biológicas de nuestro cuerpo. Hale ha dedicado gran parte de su carrera a descifrar cómo el cerebro procesa la información espacial y cómo podemos usar los potenciales evocados relacionados con eventos o ERP para el pensamiento en acción. Un ERP es como un eco eléctrico que el cerebro emite ante un estímulo específico. De hecho, este artículo que analizaremos hoy es tan relevante que fue base para que consiguiera el premio a la trayectoria profesional temprana de la Sociedad para la Investigación Psicofisiológica, lo que nos da una idea del respeto que tiene su metodología en la comunidad científica internacional. La trayectoria de Hale se caracteriza por una observación académica con la precisión. No se conforma con saber que el cerebro se activa, sino que busca entender exactamente en qué milisegundo ocurre la rotación y cómo se separa de otros procesos con la memoria. En este estudio verán que Hale presta especial atención al electrodo PZ, ubicado en la zona parietal, porque es allí donde manifiesta el esfuerzo de rotar un objeto. Por eso, este trabajo, publicado originalmente en la revista Psychology, es considerado una clase magistral de cómo aislar variables cognitivas complejas. Teniendo clara la dirección del video y la autoridad de nuestro autor, comencemos entonces este recorrido por la neurociencia de la rotación para entender cómo nuestra mente gira. Introducción. Entrando ya de lleno de materia en este estudio, debemos detenernos a definir qué es exactamente la rotación mental y por qué ha sido uno de los rompecabezas más fascinantes para la psicología cognitiva durante décadas. Como pueden ver en la ilustración de la diapositiva, el concepto clásico nos remite a trabajos de Shepard y Metzler en los años 70. Ellos establecieron una ley que hoy hace parte lógica para que en su momento fuera revolucionaria. El tiempo que una persona tarda en decidir si los objetos son iguales aumenta de manera lineal proporcional al ángulo de rotación de estos objetos. Esto nos lleva a una conclusión fundamental. El Dr. Martin Hale retoma en su artículo: la rotación mental no es un proceso mágico ni instantáneo, es una transformación espacial continua, es decir, nuestra mente tiene que hacer girar el objeto grado por grado como si lo estuviéramos moviendo físicamente en nuestras manos, pero dentro de nuestra arquitectura cerebral.
Observen la letra R en pantalla. Cuando pasamos de los grados 0 a los 180, el cerebro no adivina, el cerebro trabaja. Hale identifica que existe una onda específica en los receptores parietales, particularmente en el punto PZ, que a medida que el ángulo de rotación es mayor, la amplitud de la onda cerebral se vuelve cada vez más negativa. Es vital que entendamos este término. La negatividad relacionada con el procesamiento no es un error del sistema, sino un rastro eléctrico del esfuerzo, que es el costo de energía que paga nuestro lóbulo parietal para manipular la imagen en el espacio de nuestra mente. Mientras más giramos la imagen, más profunda es esa curva de negatividad que vemos en el EEG. Ahora bien, aquí es donde la investigación de Hale se vuelve una verdadera clase magistral de clase científica. A pasar a esta siguiente fase de la introducción, debemos enfrentar un problema crítico: la superposición de componentes. Como pueden observar en el gráfico de la izquierda, el cerebro es como una orquesta tocando al mismo tiempo. Mientras el lóbulo parietal intenta rotar la letra R, otras regiones están ocupadas con la percepción visual del color, la atención sostenida e incluso la preparación motora de los dedos para dar una respuesta. Todas esas actividades generan electricidad de forma simultánea. El gran desafío que Hale plantea es cómo sabemos que esa negatividad que medimos en PZ es puro giro y no simplemente el ruido de otras funciones. Aquí es donde entra el concepto de aislamiento funcional. Miren la parte derecha de la diapositiva. El objeto de Hale es separar esa onda verde, la rotación, la rotación pura de todos los demás. Si no logramos el aislamiento, podemos hablar de una significación funcional. Hale utiliza un diseño experimental ingenioso para demostrar que incluso controlando la dificultad, negatividad sigue vinculada estrictamente al ángulo de rotación. Pero hay un detalle adicional que Hale menciona y que es vital para entender que el estudio se complica más adelante. Se trata de la hipótesis de recursos cognitivos limitados. Imaginen que nuestro cerebro tiene una cantidad de energía fija para resolver tareas. Hale plantea que la rotación mental es una función que más energía consume. Es como una aplicación de celular que gasta mucha batería, cuando el resto de funciones se vuelven más lentas. ¿Por qué esto es tan importante para la electrofisiología? Porque si la rotación mental consume casi todos los recursos, la negatividad que vemos en el electrodo PZ es solo la señal de giro, es una señal de que el cerebro está llegando a su límite de capacidad. Hale sugiere que al entender esta saturación, podemos predecir en qué momento una persona empezará a cometer errores en una tarea doble. Esta idea es revolucionaria porque nos permite pasar de la teoría a la práctica. Si podemos medir el esfuerzo en milisegundos a través de los ERP, podemos saber qué tan fatigado está un piloto, un cirujano o un conductor, basándonos únicamente en su capacidad de derrotar objetos mentalmente mientras realiza otra actividad. Por eso, cuando Hale habla de la significación funcional, se refiere a que la onda cerebral nos está contando su historia sobre el límite de nuestra propia inteligencia espacial. En resumen, esta introducción nos deja claro que el cerebro tiene un módulo específico, una temporalidad exacta para la manipulación espacial
Entendiendo este enorme desafío de aislar señales de pensamiento, pasamos ahora a revisar la metodología y las particiones que hicieron posible este hallazgo. Metodología. Entramos de lleno en el corazón de la investigación. La metodología para que los hallazgos del Dr. Hale tuvieran el peso académico que tienen hoy. El diseño experimental no era nada al azar. Se seleccionó una muestra de 16 estudiantes universitarios. Hale buscaba un cerebro en su punto máximo de rendimiento cognitivo y plasticidad. Además mantuvo un equilibrio de género perfecto, 8 hombres y 8 mujeres. Esto es vital porque en la psicología del procesamiento espacial siempre existió el debate sobre las diferencias de desempeño entre sexos. Al tener una muestra del 50-50, Hale neutralizaba cualquier sesgo de los resultados. La edad media fue de 23.9 años, lo que nos garantiza que los datos reflejen un procesamiento mental maduro y sano. Miremos ahora el gráfico circular que incluye en la parte inferior. Verán que Hale no usó formas abstractas, sino algo que todos conocemos, caracteres alfanuméricos, especialmente las letras R, F y G y los números 2, 4 y 7. Hale presentó estos caracteres en versiones normales y en espejo, obligando al participante a realizar lo que técnicamente llamamos un juicio de paridad. Noten los ángulos de rotación: 0, 60, 120, 180, 240 y 300 grados. Usar este espectro tan amplio permite probar que la rotación es un proceso análogo, es decir, que el cerebro realmente tiene que pasar por cada grado de inclinación para reconocer el objeto tal como si lo moviéramos físicamente en nuestras manos. Finalmente se explicó el paradigma de la tarea dual. Mientras el sujeto rotaba las imágenes, se le exigía mantener en su memoria una secuencia de tonos auditivos. Esta saturación es la clave de que todo el experimento es un test de esfuerzo para que la mente nos permita ver los resultados que suceden cuando el presupuesto de energía en nuestro lóbulo parietal llega a su límite. Resultados. Pasamos ahora a la fase de análisis de los resultados, comenzando con el desempeño conductual. Lo que ven en pantalla es la traducción en milisegundos de lo que ocurrió en la mente de los participantes. Primero analicemos la validación y la rotación mental. Si analizamos la línea azul de tarea simple, verán como la pendiente ascendente casi perfecta. Los datos nos dan un valor de F111.9. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Significa que no hay duda: a mayor ángulo, mayor tiempo de respuesta. Cada vez que la letra giraba 70 grados más, el sujeto tardaba proporcionalmente más en responder. Esto confirma que el cerebro no adivina la posición, sino que realmente la empuja la imagen mentalmente grado por grado. Ahora miren la línea naranja, la tarea dual. Aquí es donde los resultados se ponen interesantes. Noten que la línea naranja está desplazada hacia arriba respecto al azul. Él encontró que durante los sujetos tenían que recordar los tonos. Sus tiempos de reacción aumentaban significativamente con un valor de F de 28.5. Este espacio que ven entre las dos líneas es lo que llamamos el costo de cargas de memoria, pero hay un detalle técnico fundamental que quiero que noten. Las líneas son paralelas. Esto nos dice que la interferencia auditiva no hizo que la rotación fuera más difícil por grados, sino que simplemente hizo que el cerebro fuera más lento en general. Es como si el procesador central del cerebro tuviera que repartir sus ciclos de reloj entre dos procesos, pagando la velocidad de ambos, pero manteniendo la precisión de giro. Si los tiempos de reacción nos dijeron que pasó, los datos electrofisiológicos de esta diapositiva nos dicen cómo pasó
Estamos viendo los potenciales evocados o ERP. Estos vienen en el sitio PZ. Observen el gráfico de la izquierda. Noten cómo las ondas se separan después de los 300.000 milisegundos. La línea roja que representa los 180 grados es la que alcanza la mayor profundidad negativa. Pero ahora digan atención al gráfico de barras de la derecha. Este hallazgo estrecha de Hale comparte la barra verde de la tarea simple con la barra azul de la tarea dual. Vamos con una discusión drástica en la amplitud, aquí donde muchos se confunden porque hay menos actividad eléctrica si la tarea es más difícil. La respuesta a esta en la hipótesis de la capacidad limitada. Como mencionamos antes, el cerebro tiene un presupuesto energético finito al procesar los tonos auditivos. El cerebro consume una gran parte de los recursos de memoria de trabajo, por lo tanto, cuando llega al momento de rotar la imagen, queda menos energía en la batería para asignar una zona parietal. La disminución de la amplitud en PZ es la prueba física de que la carga auditiva y la retrocesión visual que compiten por el mismo reservatorio de recursos cognitivos. Él concluye aquí que nuestro cerebro no puede dar el 100% en dos tareas complejas al mismo tiempo, porque la energía está para procesarlas es compartida y limitada. Discusión. Entramos ahora en la discusión de los hallazgos, que es posiblemente la parte más reveladora de todo el estudio de Martin Hale. Lo primero que vamos a poner sobre la mesa es la resolución del debate sobre los recursos específicos a los recursos globales. Tradicionalmente la psicología cognitiva sugiere que nuestro cerebro tenía tanques de energía independientes, uno para ver y otro para ver. Si esto fuera cierto, realizar una tarea auditiva nos debería afectar en absoluto una tarea visual. Sin embargo, los datos que hemos analizado nos obligan a discutir una realidad distinta. Hale demuestra que existe una interferencia de modalidad cruzada. Eso significa que aunque los estímulos son la naturaleza distintiva, tonos versus letras, ambos compiten por el mismo ancho de banda cognitivo, es decir, la caída de la negatividad parietal es la condición de la tarea dual. Lo que estamos presenciando es un cerebro que tiene que elegir sus batallas. No es que el cerebro deje de funcionar, es que tiene que redistribuir su presupuesto eléctrico para no colapsar ante la demanda. El cerebro prefiere sacrificar la velocidad, ser más lento, antes que sacrificar la precisión del giro. Al discutir esto, podemos concluir que la rotación mental es una función prioritaria de nuestro lóbulo parietal. Sin embargo, este mantenimiento de la precisión tiene un costo invisible que solo el EEG puede revelar. La discusión aquí es sobre el esfuerzo extra que hace el sujeto para mantener los tonos en su memoria. Le roba amplitud a la onda PZ. Estamos ante un sistema que a baja precisión reduce su intensidad de respuesta para poder mantener la integridad de la tarea. Es literalmente un mecanismo de economía de guerra dentro de nuestra corteza cerebral. Finalmente debemos discutir la locación de estos efectos porque en el sitio PZ
Esta zona no solo es un receptor de imágenes, es el centro donde el cerebro construye el espacio y gestiona la memoria de trabajo. Al discutir los hallazgos de Hale, entendemos que la limitación no es visual, sino estructural. El lóbulo parietal tiene una capacidad de almacenamiento limitada. Al llenar esta capacidad con información auditiva, estamos dejando menos espacio físico neuronal para que ocurra la rotación de la imagen. En conclusión de este apartado de discusión, Hale nos obliga a aceptar que la multitarea es una gran medida, un mito de eficiencia. Siempre hay un costo y ese costo se paga con recursos de la zona parietal. Esta evidencia es, es un pilar para entender desde cómo diseñamos cabinas de aviones hasta cómo entendemos el agotamiento mental en estudiantes que intentan procesar múltiples fuentes de información simultáneamente. Conclusión. Hemos llegado al cierre de esta exposición detallada. Para concluir de manera formal, es imperativo que recapitulemos los tres pilares que sostienen esta investigación. En primer lugar, hemos validado que la rotación mental es una simulación física real en nuestra mente. Los tiempos de respuesta que analizamos no son meros datos estadísticos, son la prueba de que nuestro cerebro mueve la imagen a través del espacio mental, respetando las leyes similares a la física clásica. En segundo lugar, hemos confirmado que el sitio PZ en la corteza parietal es el escenario de una batalla energética constante. La caída de la amplitud de los potenciales evocados nos dice que el cerebro es un administrador sumamente responsable. Prefiere sacrificar la intensidad de la señal eléctrica antes que arriesgarse a cometer un error en la rotación del objeto. La conclusión más profunda de este estudio y la que quiero que perdure como aprendizaje central es la confirmación de la capacidad limitada. Hay nos ha demostrado que la atención humana no es un pozo sin fondo, sino que un recurso finito, preciso y sobre todo compartido entre modalidades. Al concluir que la memoria de trabajo auditiva puede asfixiar el rendimiento visual, puedo tener una herramienta crítica que, que para entender el comportamiento bajo estrés. Ya sea un estudiante que intenta memorizar datos mientras escucha música con letra o un controlador aéreo gestionando trayectorias mientras recibe múltiples reportes de radio. La lección de Hale es clara, el cerebro tiene un techo biológico. Reconocer este límite no es una debilidad del ser humano, es un hecho, nuestra mayor fortaleza, ya que nos permite diseñar sistemas que no sobrepasen nuestras capacidades y que minimicen el error humano en momentos críticos. Mirando hacia el futuro, el trabajo de Hale abre las puertas que estamos todavía explorando en la neurociencia actual. Podríamos entrenar el lóbulo parietal para aumentar este presupuesto energético. Existen diferencias individuales, quizás basadas en experiencia con videojuegos o entrenamiento espacial, que permitan mitigar una interferencia auditiva. La investigación de 2002 fue la línea que nos permite hoy hablar de la neuroergonomía y el diseño centrado en el cerebro. Concluir este análisis nos deja una tarea de seguir investigando cómo optimizar
estos procesos en una era donde la estimulación digital es constante y masiva. La saturación de Hale estudió en un laboratorio con tonos simples es hoy nuestra realidad cotidiana con notificaciones y pantallas múltiples. Como reflexión de cierre, este estudio es un recordatorio de que la elegancia y la complejidad de la máquina que llevamos entre las orejas a nivel personal. Desglosar este artículo ha sido un ejercicio fascinante y de inmersión fisiológica. Espero que este recorrido por los microvoltios y los milisegundos les haya permitido valorar la asombrosa ingeniería que ocurre en nuestro propio cerebro cada vez que miran el mundo. Con esto doy por terminada mi presentación. Agradezco profundamente su paciencia y su atención durante este tiempo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.